gracias a la organización por invitarnos a hacer esta apertura. Un poco siguiendo el comentario de Nicolás, yo creo que un ejemplo vale más que 1000 palabras, y dado que estamos en la oportunidad de que ha empezado el match, el evento de Wimbledon, ¿vale? Quería enseñaros pues que somos capaces o cómo se puede transformar un evento en base a la con este vídeo se podría llegar a básicamente ser el resumen de todo lo que es la presentación o el summary que quiero yo presentaros sobre cómo Big Data puede impactar a la forma en que hacemos un negocio. Este es el website desde Internet donde os podéis conectar y donde podéis ver en tiempo real, tiene todo el broadcasting en tiempo real de todo lo que está pasando en el campo, ¿vale? No solamente desde el punto de vista deportivo, sino desde el punto de vista de toda la vida que conlleva lo que es el evento que se está produciendo en estos momentos. Ayer por la noche me conectaba yo y estaba viendo todas las estadísticas de los partidos en tiempo real, estaba viendo cómo se estaban jugando, etcétera, etcétera, con lo cual, si queréis parte de lo que vamos a hablar ahora o de lo que yo os voy a contar, el ejemplo vivo y en directo es lo que podéis ver directamente en Wimbledon. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque básicamente Wimbledon lo que ha hecho en los últimos años ha sido cambiar la experiencia tanto de los jugadores, cómo viven esa experiencia de lo que es el evento, los jugadores, los entrenadores y todos los fans alrededor del mundo. Y esto es una de las claves, porque una de las claves que significa la gestión de toda la información del Big Data es cómo conseguimos poner toda esa información en favor de conseguir impactar más a la audiencia e impactar más a las personas con las cuales estamos conectados. Fijaros que lo que habéis visto de Wimbledon, al final, aparte de hacer una integración completa entre todos los diferentes canales y tener una visión igual que la tienes en Internet, con toda la integración de la radio, la televisión, tener esa misma visión en lo que son los móviles, se apoya en la analítica, en el área social y en el cloud, es decir, se apoya en el Big Data para crear toda esa experiencia de usuario que al final es la que va a garantizar el impacto del evento, ¿vale? Y desde el impacto del evento lo que está garantizando son los nuevos modelos de negocio que está creando la compañía que hace la explotación del evento en base a la tecnología. ¿De acuerdo? Y este sería un poco el resumen de lo que es la charla.
Al final, esta es la agenda, pero voy a empezar por algo que no sé si todos somos capaces de asumir. Porque cuando hablamos del tema de Big Data y cuando hablamos del tema de social, todos pensamos que es una realidad, que tenemos a los jóvenes que realmente están cambiando la forma de su comunicación. Pero es que no solamente son los jóvenes. Y fijaros en estas estadísticas. Cuando estaba preparando la charla y sacaba la información para comunicarla, la realidad es que me sorprendió, porque cuando estamos hablando del fenómeno que significa la conexión de las personas a los diferentes canales de información y a los diferentes canales de interacción, no solamente están los jóvenes, como veis en esta parte, que entre los 18 y 64 años estamos todos interactuando de una manera u otra a través de diferentes canales, es que hasta las personas mayores, cuando están viendo la televisión, están interactuando con otro canal, que no es solamente la televisión. Si empezamos desde esta realidad, al final lo que nosotros vemos y lo que está impactando es que el mercado, y lo que está impactando dentro de nuestras diferentes compañías y de nuestro negocio, es que el mercado nos está llevando a una agenda, y cuando hablamos del mercado estamos hablando de ese cambio que se está produciendo en la generación masiva de contenidos digitales, el cambio que se está produciendo desde la interacción social y cómo las personas interactúan con diferentes entidades y entre ellas, o cómo la revolución digital del móvil nos está llevando a nuevos modelos de acceso y nuevos modelos en esa interacción, y todo ello apoyado por el avance que se está produciendo dentro del área de analíticas, que está dando la posibilidad de hacer un análisis o de acceder a la información o de procesar la información o de reunir la información en tiempo real. Y esto es lo que nos está pasando, esto es el mercado el que nos está empujando. No es la tecnología está surgiendo, pero la realidad es que el mercado está cambiando la tendencia de cómo realiza la iteración con los sistemas. Al final, además, empezamos a tener datos. Yo creo que llevamos ya hablando de Big Data, no sé, más de 5 años ahora mismo, que puede que lleven más de 5 años hablando de los temas de Big Data. Y en aquellos momentos hablábamos de una tendencia del mercado, pero es que ahora mismo tenemos datos reales. Wimbledon es una experiencia que desde el 2012 va cogiendo datos reales de cuál es el impacto que está produciendo este cambio en la forma en que interactúa con los diferentes agentes y las personas que están dentro del evento. Yo creo que podéis leer todas las cifras, pero yo creo que hay dos de ellas que son muy relevantes, ¿vale? Que el 86% de las personas usan más de un canal, de los consumidores usan más de un canal en su consumo, que puede ser de contenido digital, que puede ser de compras, que puede ser en su iteración, está usando más de un canal, y que todos pensamos que tenemos que el 80% de los CEOs piensa que tienen una buena experiencia de usuario y que tienen una buena interacción con sus consumidores, y realmente el 8% de los consumidores piensan que con las compañías con las que integran, con los canales con los que integran, tienen una buena experiencia de usuario, ¿vale? Yo creo que son dos datos que son relevantes, aparte de los datos que tenéis arriba. Y además, otro de los datos que son relevantes, yo también a la vez que empezábamos a hablar de Big Data, empezábamos a hablar de las redes sociales y hablábamos como una anécdota. La gente estábamos en redes sociales, bueno, sí, hay gente, se mueve, pero esto de la red social, no sé. Pues la realidad es que las redes sociales siguen creciendo, la información que hay en las redes sociales empieza a ser cada vez más relevante, puesto que no solamente es una información anecdótica, es una información de negocio y es una información para el negocio. Es decir, a través de las redes sociales estamos moviendo ya a negocio, pero es que mucha de la información y de la interacción que se está produciendo en la red social son informaciones que pueden servir para hacer el negocio, para hacer negocio, ¿vale? Al final, todo esto lo que nos está es produciendo
una serie de tendencias en las diferentes áreas, en el área del móvil, en el área de los patrones de consumidores que tenemos y en el área de la influencia social. Una serie de tendencias que la realidad es que que tiene sus implicaciones. La primera implicación es que la evolución que se está produciendo en el área de los dispositivos móviles y en esta integración y en este acceso que tienen los consumidores a los diferentes canales nos lleva a algo importante, a una primera visión importante, y es que se necesita integrar la información y el contenido en el cual se despliega a través de una experiencia multicanal. Ser capaces de hacer la integración de todos los canales. Y un ejemplo, por ejemplo, puede ser Wimbledon. Además, necesitamos cada vez más, otra de las implicaciones es que tengo que conseguir tener un buen patrón de agrupación y segmentación del tipo de consumidores que tenemos. No vale ya solo contar las audiencias, tenemos que conseguir identificar cuál es el patrón y el comportamiento cada vez más fino, de forma más gradual, del tipo de audiencia y del tipo de personas que están dentro de nuestro tipo de audiencia. Y yo creo que de esto vais a hablar luego y tenéis varias sesiones para hablar de este tema. Y por último, que dado que las redes sociales y reconociendo esa influencia y esa capacidad de interconexión que significa y de información que significa la red social, tenemos que estar analizando el contenido que suponen las redes sociales. Tenemos que identificar, tenemos que observarlas, que aprender, que influenciar la audiencia, saber cómo influenciar esa audiencia y volver a retroalimentar el ciclo de la segmentación para llevarnos hacia el impacto en la experiencia del usuario a través de los dispositivos. Desde el punto de vista tecnológico, hay diferentes challenges que las empresas están encontrando justamente para poder llegar a esas implicaciones, para poder cubrir a esas implicaciones. Una de las primeras barreras tecnológicas es realmente cuál es el Big Data que yo necesito. ¿Cuál es el tipo de información o cuáles son los tipos de datos o las identificaciones de los datos? ¿Qué datos voy a utilizar? Cuando hablamos de Wimbledon, cuando estamos hablando de un evento que dura 3 semanas, ¿cuáles son los datos relevantes dentro de toda la activación social que se produce y dentro de toda la iteración que se produce a través de los dispositivos? ¿Cuáles son los datos relevantes que a mí me ayuden a implicar decisiones que produzcan el valor hacia el elemento comercial que quiero desarrollar, hacia el modelo de negocio que quiero desarrollar? El otro challenge que tenemos es que la información actualmente está muy desconectada en diferentes silos. Dentro de las compañías, la realidad es que se han ido creciendo, los mismos contenidos digitales han ido creciendo dando servicio a canales diferentes y por lo tanto la visión de lo que es la información está muy desagregada, ¿vale? Incluso la visión de lo que son nuestros clientes, por esta misma razón, dado que se ha ido creciendo por diferentes líneas de negocio, la visión de lo que es un cliente está de nuevo desagregada y además hay parte del negocio que tiene una serie de datos con respecto a tu cliente y hay parte del negocio que tiene otra serie de datos, pero además ahora mismo estamos metiendo otra parte del negocio que va a ser capaz de agregar a toda la información de clientes otra serie de datos, por ejemplo, aquellos datos asociados a las redes sociales según el patrón de cliente que tú tienes identificado en tus fuentes de datos. Esta desagregación es uno de los desafíos tecnológicos que además, si a eso le añadimos la evolución en el área de analíticas, porque las empresas necesitan evolucionar el conjunto de herramientas que tienen actualmente para hacer el análisis de la información, pues al final
lo que nos encontramos es un gap tecnológico entre lo que somos capaces de hacer actualmente frente a lo que querríamos hacer en el futuro. De hecho, la realidad es que tenemos que pasar desde una información que la tenemos en los diferentes silos a conseguir tener toda la información agrupada y que todos los canales y todas las funciones de la compañía que necesiten utilizar esa información sean capaces de extraerla. Necesitamos hacer esa visión de la integración del omnichannel, ser capaces de acceder al mismo tipo de información y que la experiencia de usuario sea absolutamente independiente del dispositivo. Tanto la experiencia como la capacidad de captar la información de lo que el usuario está o el cliente está realizando. En esta visión de unir la información, el primer elemento que tenemos que unir es la información que tenemos sobre nuestros clientes, porque luego tendremos que apoyarlo sobre los patrones de comportamiento, sobre ese tipo de perfil de cliente que nos están viniendo de las fuentes de datos como pueden ser las redes sociales. Además, tenemos que buscar un conjunto de herramientas que nos permitan dar el salto tecnológico lo más rápido posible, desde donde nos encontramos hasta llegar a tener esa visión de poder hacer la predicción de cuál va a ser el consumo que voy a tener de contenidos dentro de lo que es el negocio del broadcast. Esto desde el punto de vista es importante porque por mucho que hagamos todo lo anterior, si no somos capaces de llegar a tener esa analítica que nos permita esa predicción, ¿vale? Pues realmente no hemos conseguido nada, porque no estamos cambiando lo que sería el modelo de negocio. Al final, por muchos motivos, todos estos desafíos nos están empujando a hacer un cambio en donde los conceptos de Big Data que tienen que ver con el volumen, con la velocidad o con la variedad de la información, tenemos que conseguir trabajar y tenemos que conseguir poner esos conceptos de Big Data en favor del negocio, ¿vale? Aquí tenéis diferentes ejemplos de cómo utilizando una información y sabiendo explotar y pudiendo explotar esa información, cómo podemos ir impactando dentro de los procesos operativos que tenemos dentro de las compañías. Al final, estamos hablando de que tengo que ser capaz de extraer la información, consolidar la información y agregar la información que venga desde diferentes redes o desde el mundo exterior. Tengo que saber planificar con la información que me está llegando y tengo que saber cambiar en base a lo que aprendo de esa información la iteración que tengo con el usuario. Estas son las tres claves que, si pensáis en el ejemplo de Wimbledon, luego lo veremos un poquito más, son las tres claves que nos facilita el poder trabajar con los conceptos de Big Data. La realidad es que las empresas, o lo que nosotros estamos viendo en el área de medios, lo que están haciendo ahora mismo es ir subiendo poco a poco los escalones en esta pendiente, ¿vale? Pero están subiendo los escalones en una mejora del diálogo continuo con lo que es el cliente, llegando hasta esa parte de lo que es mejorar el diálogo continuo con el cliente. Y lo que nosotros pensamos es que hay que profundizar más. No nos podemos quedar solo en ese diálogo continuo, sino que tenemos que ser capaces de ir hacia la predicción. Debemos pasar de gestionar los datos que tengo a ser capaces de gestionar mi negocio en base a la predicción que consigo en base a la información que tengo, ¿vale? Y para poder llegar a ese tope de esta colina, al alto de esa colina, los pasos que nosotros sugerimos son los pasos que tenéis ahí. Primero, conseguir aglutinar toda la información de tal manera que toda la compañía sea capaz de entrar
o de ver la información de manera única. Crear esa experiencia multiplataforma, crear el perfil del cliente, los 360 grados del cliente y crear la visión analítica sobre toda la información que tenemos. Quería repasar con vosotros solo 4 casos en donde, gracias a la subida en esta pendiente, estos 4 casos, más que casos concretos, diríamos que son como patrones, ¿vale? En base a nuestra experiencia, ¿cuál es el patrón? ¿Qué están haciendo los clientes en media, ¿vale? Actualmente con respecto al área de Big Data? ¿Qué están haciendo con el Big Data? Pues un primer patrón es el patrón del broadcast de televisión, y este es justamente el patrón que está utilizando Wimbledon, ¿vale? Donde lo que se está haciendo es, en base a la unión, a un repositorio común de información, están mejorando y diferenciándose en la experiencia de usuario a través de adoptar una estrategia multicanal, de visión multicanal dentro de los dispositivos. Están están midiendo las iteraciones que se están produciendo entre las diferentes plataformas y viendo, en base a esas iteraciones, están realizando los patrones de consumo de los clientes, y en base a esos patrones de consumo están optimizando la operación, pero optimizando la operación desde, por ejemplo, temas como puede ser el contenido, el tipo de contenido digital que se va a exponer en las próximas horas dentro del evento. Están optimizando cuál es el tipo de producto que se va a vender en la web en los próximos minutos, ¿vale? Están, en base a toda esa información que viene de las redes sociales, personalizando, identificando los patrones de las personas y personalizando los productos y el delivery de los productos en base a esos patrones, ¿vale? Todo esto unido, porque todo esto es un círculo. Recibo la información, consigo tener una visión multicanal única, recibo esa información, consigo analizar toda esa información, la pongo, hago la segmentación correspondiente y hago el delivery de mis productos en base a las campañas asociadas a esto. Y todo esto pasa en cuestión de minutos. El siguiente es un ejemplo que es muy parecido, pero si queréis mucho más enfocado. Tiene 2 elementos diferenciadores al anterior. Uno de ellos es que es un elemento concreto, ¿vale? Esto es cómo ir cambiando el marketing que se está produciendo de una película a lo largo del tiempo, ¿vale? Cómo ir adaptando las señales del mensaje de marketing que voy lanzando a la audiencia, dependiendo de qué es lo que está pasando y qué voy leyendo yo de los clientes en las redes sociales durante un periodo de tiempo que va desde enero, que fueron los Golden Globes en Estados Unidos, hasta el final de la Super Bowl, ¿vale? Durante ese periodo de tiempo, que además, pues seguro que vosotros tenéis más experiencia que yo en lo que significa esto desde el punto de vista de audiencia y de cuál es la captación de la audiencia que se está produciendo en Estados Unidos, pues durante ese periodo de tiempo lo que se estuvieron haciendo es analizar a través de la información de las redes sociales y a través de los datos estructurados que tenía esta compañía dentro de sus bases de datos de los clientes, estuvieron analizando y sacando patrones de la audiencia en base a su comportamiento emocional, en base a su perfil emocional. Y en base a ese perfil emocional, y ahí tenéis toda la información. ¿Os acordáis que una de las cosas que he empezado es que uno de los challenges que hay es identificar cuáles son las fuentes de datos que uno quiere utilizar? Pues estas fueron las fuentes de datos que utilizaron. Pues en base a eso fueron cambiando durante todo el periodo, fueron adaptando los trailers del mensaje del marketing de la película, ¿vale? Y lo que en enero fue un tipo de mensaje,
terminó totalmente modificado hacia el mes de febrero con otro tipo de mensaje totalmente diferente, adaptándose al concepto de sentimiento de la audiencia. Otro patrón con el cual se puede trabajar es entender más allá de lo que son la demografía de nuestra audiencia, ir hacia lo que son las psychographics, los perfiles psicológicos de lo que es la audiencia. Y en base a ello ir adaptando los diferentes mensajes. De nuevo, yo creo que de esto vais a tener tiempo de hablar durante la sesión y evidentemente esto es una de las informaciones que tiene que ver con Big Data, porque para conseguir llegar a hacer ese análisis psicológico de la audiencia adaptada a cada uno, adaptada y segmentada por diferentes perfiles, pues es una técnica que necesita de mucha analítica. Y por último, este es un ejemplo que a lo mejor nos parece como mucho más obvio, pero no es un ejemplo mucho más fácil. Sí es cierto que es un ejemplo que puede ser utilizado con mucha más amplitud a lo mejor de lo que hemos visto antes. Es decir, este ejemplo lo podemos ver, yo he visto muchos ejemplos de este tipo asociado, por ejemplo, con Smart Cities, ¿vale? En todos ellos lo que estás buscando es, en base a la geolocalización que tienes de los móviles de las personas, intentar identificar cuál es el tipo de consumo que las personas están haciendo y con ese tipo de consumo lanzar campañas directas, ¿vale? Facilitando y haciendo un balance de tus proveedores o de tus clientes desde el punto de vista de, desde los proveedores, desde tus clientes, desde el punto de vista de las personas que te contratan todo lo que es el marketing asociado a la cadena de información o al broadcasting que tú estás realizando y lo que es el usuario final, ¿vale? Entonces, la integración de estas tres patas es una integración que necesita, uno, de toda la información, de la información específica, tanto que uno de los móviles como de la parte de la red social y evidentemente necesita de la analítica. Al final, fijaros que de lo que estamos hablando es, uno, de identificar, de nuevo, yo creo que esto es importante y perdonadme que insista un poco más o que refuerce el mensaje, ¿vale? Pero uno es, lo primero que tenemos que saber es de dónde queremos, dónde estamos identificando lo que son las fuentes de la información con la cual nosotros queremos trabajar, ¿vale? Y esta es una de las preguntas. La segunda es que tengo que tener una serie de herramientas que me permitan trabajar con todas esas fuentes, pero para que sea capaz de cubrir todos estos objetivos de negocio, si queréis, o todas estas oportunidades de negocio, ¿vale? Y las cosas importantes que tengo que tener en cuenta dentro del área tecnológica es que necesito algo que sea capaz de procesar lenguaje natural, que sea capaz de integrar la información, que sea capaz de hacer la integración de las diferentes entidades que se van produciendo y correlacionarlas, que sea capaz de predecir con grandes volúmenes de datos, que sea capaz de aprender, que sea capaz de realizar y de captar toda esta información en tiempo real y que además seamos capaces de hacer esa analítica no solo desde los datos no estructurados que pueden ser textos, sino evidentemente desde lo que son los contenidos, los vídeos o lo que es también la voz, que son los elementos fundamentales del contenido digital que vosotros estáis utilizando. Al final, realmente estamos hablando de pasar de tratar datos a conseguir que estos datos produzcan resultados de negocio. Y ver qué puedo hacer con estos datos para mejorar la gestión de las campañas, para investigar en cómo realizar nuevas acciones de marketing, para dar un mejor soporte a los clientes, para tener una gestión del conocimiento
Los datos en sí mismos, si no somos capaces de ligarlos con los procesos operativos donde nos vemos envueltos, donde estamos imbuidos, pues no nos sirven, no dan el valor, no conseguimos el impacto de negocio que es lo que estamos buscando. Al final, todo esto se resume en que queremos pasar de contar audiencia a proveer servicios de forma individualizada a cada uno de nuestros clientes. Muchas gracias.